gracias. Las misioneritas cada año celebran su convención, pero para esta oportunidad, dadas las circunstancias, se decidió hacerlo en una forma local. Y gracias a Dios por la obediencia. Y aquí estamos con toda la voluntad, hermanos, para servir al Señor. El lema para este año es acerca del Espíritu Santo. Y es el versículo que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, al cual le vamos a dar lectura, por favor, hermanos, en este momento. Ya lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer para la gloria del Señor. Hechos, capítulo 1, vamos a leer del 6 en adelante. Capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 vamos a leer. Amén. Creo que ya lo tenemos. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias al Señor. Pueden sentarse los hermanos. Dice en la primera parte del versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A muchos de nosotros nos sucede que algunas veces tenemos diferentes puntos de vista. Y en esta ocasión acordémonos que era el momento, digamos, culminante del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos tenían la visión de liberarse de la opresión romana. Y por eso ellos le hicieron una pregunta referente a la situación, podríamos decir la situación política de ellos. Y el Señor, la respuesta que le da es: pues, eso no les toca a ustedes. Lo que corresponde a la iglesia, hermanos, es la búsqueda del Espíritu Santo. Los tiempos, las épocas, los gobiernos y todo lo que concierne, hermanos, no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros analizamos la respuesta la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor, fue bastante opuesta. Ellos le hicieron una pregunta terrenal y el Señor les dio una respuesta celestial. Porque la iglesia va para el cielo, la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, pero el Señor le dice, no les habló de les dice, pero recibiréis poder, como queriéndole decir, no, pero no se sientan débiles. La situación en ese instante era bastante difícil para el pueblo de Israel, pero el Señor les dice, no se sientan débiles. Ustedes van a recibir un poder especial. Algunos quizás pensaron poder económico,
o poder de alguna amistad, de alguna influencia, otro tipo de poder humano. El Señor les estaba hablando del poder del Espíritu Santo, que es un poder espiritual, hermanos. Es un poder que nos capacita para hacer la obra, la tarea que Dios nos encomendó antes de partir a los cielos. Entonces él dijo, pero recibiréis poder. ¿Qué implica en nuestras vidas, hermanos? ¿O cómo es ese poder que el Espíritu Santo da a mi vida? ¿Cómo es el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo es en mi vida como cristiano, en mi vida como misionerita, en mi vida como explorador, en mi vida de servicio al Señor? ¿Cómo es ese poder? Ese poder no es de arrogancia, ese poder no es de soberbia, ese poder no es de superioridad, sino, como les digo, es un poder espiritual. Mire, en primer lugar, podemos nosotros analizar que ese poder nos lleva a ser obedientes. Todo lo contrario de la óptica humana. A veces hay gente que se siente poderosa y por eso no le gusta obedecer. Hay gente que no obedece las leyes. Hay gente que viola los reglamentos de tránsito, viola las especificaciones de alguna cosa, porque no le gusta obedecer, porque se sienten superiores por alguna razón. Pero el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nos lleva a ser obedientes. Pensemos en esto. Bueno, ya sabemos que ellos volvieron a Jerusalén y que entraron al aposento alto y estuvieron allí orando al Señor, esperando la promesa del Señor, que Él les había mencionado muchas veces en el transcurso del ministerio y se la recalcó en el versículo 4 de este capítulo 1, cuando les dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos se reunieron para esperar el cumplimiento de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes. En primer lugar, obedientes. ¿Creen ustedes que los discípulos no tenían otras cosas que hacer? Me imagino que eran hombres de familia. Habían mujeres y eran mujeres de hogar. Tenían muchas cosas que hacer, pero el poder del Espíritu Santo, que no es nada que ver con lo material, sino con lo celestial, con lo espiritual, les llevaba a ser obedientes. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, somos obedientes. ¿Y sabe qué? Nos deleita ser obedientes. La rebeldía es lo opuesto a la obediencia. Un cristiano rebelde, un cristiano que no le gustan las disposiciones, que no respeta las normas, que falta el respeto, que pues podemos decir que necesita buscar el poder del Espíritu Santo en su vida. Nos deleitamos en obedecer a Dios. Y los discípulos fueron obedientes y fueron a aquel lugar y estuvieron reunidos aquellos días buscando al Señor hasta que Dios
les bautizó con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos esa búsqueda, hermano. Por eso el Espíritu Santo nos quema aquellas cosas, aquellas malas costumbres que tenemos. Y comenzamos con mucho agrado a obedecer al Señor. Cuando hemos tenido esa experiencia, un cristiano que se revela, un cristiano que no siente ese deseo de obedecer al Señor, de vivir una vida en sumisión al Señor, difícilmente podemos decir que tiene el Espíritu Santo. No lo tiene y debería de buscarlo. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo nos lleva a tener comunión unos con otros. A tener comunión unos con otros. ¿Qué significa tener comunión? Es estar de acuerdo. Es estar en armonía. Es estar contentos. Poder compartir. Poder interesarnos los unos por los otros. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Tenían un objetivo en común. La iglesia del Señor debe tener objetivos en común. Si bien es cierto, pues todos nos desenvolvemos en áreas diferentes, en trabajos diferentes, en estudios diferentes, en negocios diferentes, pero en lo espiritual, amados hermanos, debemos estar unánimes, debemos tener un solo objetivo, hermanos, como es recibir el Espíritu Santo. Recibir la promesa de parte de Dios. Cuando venimos a la iglesia, si bien es cierto, platicamos y todo, pero todos debemos de traer un objetivo en común. Es buscar de Dios. Es buscar. Ahora, no la presencia en sí, porque mire, la presencia de Dios está con nosotros. Nosotros desde que creímos en el Señor hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Porque a veces así decimos, hay que buscar la presencia de Dios. Y es como que no, mire, si no tuviéramos la presencia de Dios, de veras fuéramos dignos de lástima. Lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo cayó, fue una manifestación. El Señor está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Porque si no estaríamos caídos, hermanos. No tendríamos la gracia de Dios. Lo que sucede es que no se manifiesta. ¿Por qué razón? Pueden ser muchas. A veces el pecado. A veces la indiferencia. Muchas razones por las cuales no se manifiesta. En esta ocasión, en esta reunión, el Espíritu Santo se manifestó y bautizó con fuego a los que estaban presentes. Si no hay una manifestación colectiva en las iglesias, hablando en general, pero que en nuestras vidas, hermanos, haya manifestación del Espíritu Santo. Que cuando usted esté buscando de Dios, estudiando la palabra, alabando a Dios, se manifieste el Espíritu Santo. Y podemos sentir aquel calor, ¿verdad? Podemos sentir aquel calor, podemos sentir aquel sudor, podemos sentir que se derraman lágrimas. Y podemos sentir, hermanos, que el Señor está abrazándonos a nosotros, hermanos. Y eso nos lleva a mantener esa comunión viva con el Señor y con los hermanos. Notemos esto.
dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Habían hombres y mujeres. El Espíritu Santo nos lleva a mantener la comunión los unos con los otros y a no ver de menos a nadie. Nosotros conocemos la cultura judía y hasta la fecha por algunos hermanos misioneros que nos han visitado, hemos conocido la costumbre que la mujer camina 10 pasos atrás del hombre, no sé cuánta es la distancia reglamentaria, porque la mujer ha sido vista de menos en la cultura musulmana. Pero en esta ocasión nadie discriminó a las mujeres, nadie dijo no, pero si nosotros vamos a estar aquí, que no hayan mujeres, porque solo nosotros. Ahí estaban. Nadie veía de menos a nadie. Nadie menospreciaba a nadie. Hermanos, al Señor eso le agrada, que estemos en comunión, que nadie sea menos que otro, es que este porque es así, es que este porque es muy serio, es que este porque es muy risueño, es que este porque... Que todos estemos en un mismo sentir. El Espíritu Santo, hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a mantener comunión los unos con los otros, tal como se dio en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo, hermanos, también nos lleva a tener amor por las almas perdidas. En el capítulo 2, en el versículo 14, cuando fueron ellos bautizados en una forma manifiesta con el Espíritu Santo, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, aquí tenemos el famoso primer mensaje de Pedro a los que a los que habían negado al Señor Jesucristo. Él no les habló amenazándolos. Él no les habló regañándolos. Él no les habló humillándolos. Les presentó el mensaje del Cristo crucificado en la cruz del Calvario para que sus corazones fueran tocados y que alcanzaran la salvación. El mensaje de Pedro fue recto, fue claro, pero fue dado con amor. Debemos hablarle a las personas que no conocen de Cristo, hablemosle con amor. No les humillemos. No les digamos, usted se va a ir al infierno si no acepta a Cristo. Y por eso yo siempre le digo a los líderes, el mejor mensaje que podemos dar es presentar la obra del Señor Jesucristo. Es el mejor mensaje. Acordémonos que la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia del principio al fin habla de Jesucristo. Hablemos nosotros de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo nos da ese amor de hablar de Jesucristo y también nos da el valor. Porque Él dijo, y me seréis testigos. En otras palabras, ustedes van a hablar de mí, no solo en esta ciudad, sino en muchos otros lugares. Nosotros aquí predicamos la palabra de Dios que nos instruye, nos moldea, nos orienta, nos edifica, nos alimenta, bueno y tanto. Cuando tenemos oportunidad predicamos por fuera. Hoy tenemos la oportunidad de las transmisiones. Apoyamos en lo posible, según nuestras fuerzas, la obra misionera. Fíjense que creo que nadie de nosotros ha ido a ese país de Alaska. Nadie ha ido. No sé si alguien, pero no sé. Creo que nadie de nosotros nunca ha visto un remo. Remos se llaman aquellos venados.
cachudos. ¿Remo o alce? Renos, perdonen, renos. Remo es el de las. Creo que nunca hemos visto un reno. ¿Reno? Reno. Creo que nunca hemos visto un oso polar. ¿Verdad? Nunca. Hace poco yo estaba meditando en eso. Pero qué maravilloso, hermanos, que nuestras moneditas si viajan allá, fíjese. Nuestras finanzas si viajan allá. Yo estaba pensando, bueno, yo físicamente no he ido, pero parte de mis finanzas sí andan allá, colaborando para que el evangelio sea predicado por amor a las almas que no conocen a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos da el amor y también el valor para hablar la palabra de Dios. Dice San Juan en el capítulo 15, en el los versículos 26, cuando el Señor habló a los discípulos del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, nadie puede hablar de lo que no sabe. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Yo no les puedo describir algo que nunca he visto, algo que nunca he vivido. No les podría hablar, porque les hablaría, no tendría la seguridad para hacerlo. Pero cuando hemos tenido la experiencia, el conocimiento de algo, por ejemplo, si yo veo una manzana, pero si no la pruebo, si no sé el sabor que tiene, no les puedo decir cómo es la manzana. Tal vez les puedo decir que es roja o verde, no sé. Pero si yo la saboreo, si yo siento que la disfruto, que me ha alimentado, yo les puedo describir cómo es el sabor de esa fruta. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a hablar de mí, ustedes van a dar testimonio de mí, porque me conocen, porque han estado conmigo. Van a hablar de mí porque han compartido conmigo y me conocen. Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es necesario para conocer a Cristo, para tener esa experiencia, ese encuentro. Porque si no, quiero decirles, sin el Espíritu Santo nuestras palabras son vanas, nuestras palabras son huecas. Si nunca hemos tenido, voy a decir esta palabra, si nunca hemos sentido la emoción de disfrutar de la comunión con Dios, de la bendición de Dios, ¿cómo vamos a compartirla? ¿Cómo vamos a hablar si no estamos agradecidos con la obra de Dios en nuestras vidas? Hermanos, yo les invito a que mantengamos ese poder en nosotros. Cuando sintamos que nos estamos enfriando, busquemos de Dios para que podamos hablar con seguridad
lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos sentido. Así es que vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios y a los hermanos que están en el Facebook con nosotros. Amantísimo Dios, muchas gracias. Gracias, Padre, por esta bendición, por esta noche de victoria. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu presencia. Gracias por nuestros hermanos en el Facebook. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá, mi Dios amado. Gracias, Padre glorioso. Te suplicamos que cada día podamos vivir esa experiencia hermosa, ese fuego divino en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.